A continuación, quiero invitarlos al último panel de esta gran jornada académica. Vamos a hablar de las expectativas sobre el dólar y las inversiones. Estaremos con Paola Figueroa, economista del Instituto de Finanzas Internacionales, y Jordan Jackson, estratega JP Morgan Asset Management. Va a estar moderando Germán Cristancho, que es nuestro gerente de investigaciones económicas y estrategia de la vivienda Corredores. Germán y Jordan van a estar hablando en inglés, pero para ustedes vamos a tener la traducción simultánea para que puedan disfrutar de nuestro siguiente panel. Bienvenidos. Bueno, llegamos a la última parte del evento y esta parte vamos a estar hablando del dólar estadounidense, las oportunidades de inversión y el mercado financiero. Voy a estar hablando con Jordan Jackson y Paola Figueroa y me gustaría darle la bienvenida a Jordan y a Paola. Espero me puedan escuchar, dice él. Y responden ellos, sí podemos escuchar. Gracias por la invitación, muy feliz de estar acá. Gracias por aceptar la invitación. El dólar estadounidense ha estado en el centro de este año y ha demostrado su posición como un estado de moneda de la reserva este año, acumulando la apreciación hasta un 18%. Nosotros vimos el euro que iba hacia la paridad junto con otras monedas que se deprecian comparado con el dólar estadounidense. ¿Qué les parece esto a ustedes de lo que está sucediendo? ¿Cuál es el panorama? Me gustaría comenzar con Paola para que nos dé sus ideas acerca del dólar estadounidense. Bueno, hablando de la tendencia del dólar estadounidense, la reserva se ha duplicado y hay un mensaje de inflación que se ha enviado que no deja duda de que son unos momentos difíciles para tratar de reducir la inflación. Por supuesto, esto está sucediendo tras bambalinas. Sin embargo, en el IAF nosotros creemos en la fortaleza del dólar que va en contra del G10, donde un mercado emergente es más resiliente. Nosotros lo vemos más como un signo de la debilidad del euro y también del yen en Japón. Lo otro es el precio de energía que ha causado un deterioro en el saldo. Y nosotros hemos pronosticado el euro por debajo de la paridad para este año y creemos que esto va a continuar. Hay dos razones, principalmente el euro tradicionalmente ha sido una cuenta grande en la región y esto ha dado un giro con las cuentas corrientes y los saldos que conllevan al déficit de estas cuentas corrientes. Esto también ha creado un shock por los precios más altos de la energía y lo más importante es los costos de aumento de la energía y cómo esa energía, esos precios no han terminado, esos costos más altos para la energía de manufactura, principalmente en Alemania, con más bajo ingreso, lo que tiene un panorama más desafiante. El euro, la caída del euro en los mercados todavía sigue aumentando y esto sigue la señal del FED en sus recientes declaraciones y esperamos un aumento de 2% la tasa para el final del año. Así que tenemos una reunión en octubre donde tenemos 75 puntos por kites en el año y lo que nosotros vemos es que la narrativa está cambiando. Ahora tenemos a Putin en esta guerra que él ha comenzado
y nosotros creemos que estos picos van a aumentar la recesión. Nosotros en algún punto tenemos que ver una reversión el próximo año. Nosotros creemos que el S&P está buscando una mejora debido a la depreciación. Gracias, Paula. Jordan, Paula tiene un punto de vista acerca de la debilidad del euro, pero quizás nosotros hemos visto el yen japonés y el renminbi, que también está perdiendo espacio comparado con el dólar estadounidense. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta pregunta en el contexto del dólar estadounidense desde el punto de vista de JP Morgan? Bueno, para reiterar algunos de los puntos que mencionó Paula, la razón principal, yo creo que hay dos razones para la fortaleza del dólar, que es un crecimiento relativo de los Estados Unidos, donde se ha sostenido excepcionalmente mejor comparado con el resto del mundo, y una acción de reserva más fuerte. Ha sido digno de resaltar el euro. Solo se espera que este año haya 4.24 veces el incremento. Así que hay un cambio muy grande en cuanto a las expectativas. Sin embargo, cuando usted mira lugares como China, el Banco de Japón, todavía están en un modo acomodado. La Reserva Federal está comprometida a aumentar las tasas de interés para eliminar la inflación. El Banco de Japón y el Banco de China lo tienen un poco más fácil. Está aumentando para las compras para estar en control en esta ancla de 10 años de JGB. También tenemos el Banco Popular de China, que continúa siendo una política de cero COVID que no es sostenible, y un sector apalancado de propiedades que impacta los estándares en los terrenos en todos los bancos. Están tratando de reducir las tasas para que haya un estímulo para estimular las medidas. Hay un impulso en China que nosotros comenzamos a observar. Es muy claro que las personas en China están haciendo un poquito. And so with the Fed continuing to raise rates, the Bank of Japan. Japón, las personas también en China. Esto sugiere que el dólar puede elevarse más. También me gustaría tener su punto de vista, su opinión acerca de las monedas del mercado emergente en Latinoamérica, Colombia. Hemos visto el dólar que aumenta a unos niveles altos, cerca de 4.600, 4.700. Y también en Latinoamérica, el factor político ha impactado y ha aumentado la volatilidad de la moneda. Paula, usted cubre la región en estos mercados emergentes. ¿Cómo usted ve estas monedas latinoamericanas y su panorama? Hay una inflación en los Estados Unidos que aumenta, hay un aumento de 72 puntos por esta recesión global que ha golpeado a todos en el mercado. Por otro lado, tenemos los ciclos proactivos de Latinoamérica, por ejemplo, Brasil, donde tenemos 4.000 puntos en 2020, que influye también en Colombia y México, que todavía no han llegado a estos picos. En general, va a ser difícil ver una estabilización en la región. Todavía en los próximos años va a haber alta inflación. Y esta región les ha ido mejor alineados en el modelo de valor, y hallamos
devaluaciones grandes. Nosotros vemos también apreciación para Brasil, especialmente comparado con monedas asiáticas, pero vemos unas valuaciones y depresiones para Turquía, Argentina, la India y otras monedas de la TAM, incluido México, Colombia, Chile, Perú, están vemos un potencial para la depreciación, pero no en el largo plazo. ¿Qué es lo que hay detrás de la escena, detrás de estas tendencias para las monedas? Flujos para los gobiernos locales. Desde que comenzó el COVID, Colombia le ha ido muy bien, así que este año con flujos importantes debido a los vínculos con el gobierno local, pero también con mercados emergentes como México e Indonesia que han visto una mejora significativa. Si miramos la macroeconómica general para la región, el déficit de México, por ejemplo, es muy amplio y ese sugiere que también se ha convertido en un importador de petróleo. Ahora se trata de evitar el desequilibrio más amplio y juntos con el déficit local, esto va a atenuar el impacto de los flujos que todavía son un signo de falta de confianza en México. Ahora, el dólar ha sido la moneda que mejor le ha ido este año. Me gustaría también hablar de los flujos de inversión. No sé si me puedes contar desde el punto de vista del IAF, cómo el flujo de inversión se está comportando entre regiones, quizás desde los mercados emergentes. ¿Dónde va el dinero? ¿Dónde van las salidas y las entradas relacionadas con los flujos? Estamos con gran inflación y la tasa de interés. Eso se asocia con el flujo de salida de los mercados emergentes, que es lo que estamos viendo ahora. Así que la mayoría de las dinámicas de flujo se pueden atribuir a las dinámicas del dólar. La supervisión de estos mercados reflejan esto. Ahora, con estos flujos no se marcan de manera negativa relacionados con el 2015, que están en un esquema de devaluación, y la volatilidad continuada en el mercado de capitales y la situación en China es diferente, que lleva a estos flujos de salida que están registrados, que vienen de los mercados emergentes, excluyendo la deuda de China, que a diferencia del inicio del año, para las monedas locales, se ha debilitado. Así que esto contribuye a un panorama más débil. En nuestro último informe en agosto, había un episodio de flujo de salida que rompió los récords, que marca una flotabilidad en el mercado de capitales. En las semanas recientes se ha hecho la mitad de los comparado con las otras monedas en el mundo. Estamos hablando de estos flujos. Y nosotros vamos a hablar de las oportunidades de inversión que está ofreciendo el mercado en este contexto de la volatilidad. Así que, Jordan, me gustaría, si me estás escuchando, por favor. Ya te puedo escuchar, dice Jordan. Perdona los inconvenientes técnicos. Me gustaría preguntarte acerca de los flujos de inversión. Usted de la gerencia de capital de JP Morgan, ¿cómo usted ve estos flujos de inversión en los flujos exteriores e interiores en este momento? Sí, por supuesto. Parece que el dólar, el cambio, la fortaleza del dólar es importante y continúa el apetito
por los capitales basados en dólar, que contribuyen al aumento del valor del dólar. Ya hemos hablado bastante en esta llamada acerca de esto. Yo creo que los flujos en los mercados emergentes es una mezcla. En estas economías IM, nosotros hemos visto una red que es más sensible a los bienes y un aumento de los bienes, del precio de los bienes. Hay quizás otros bienes que muestran un déficit en cada moneda con un trasfondo económico más débil. En términos de los flujos de inversión en las regiones, quería reiterar un poco de los puntos fuertes que mencionó Paula acerca de los países que están viendo un flujo. Vemos datos similares en cuanto al flujo de capital. Así que no quiero repetir mucho de los puntos que ella hizo, pero si se ve el panorama de construimos desde la perspectiva de inversión en muchas de las economías que están más acomodadas al rebote y esas economías que están más cerca, que son un poco más cerradas. Particularmente, yo creo que hay oportunidades a las áreas como Brasil, Indonesia, India, así como Chile, y todavía vemos retos en lugares como México. Así que generalmente esos en un alto nivel es como yo veo el panorama. El dólar va a permanecer fuerte al final del año. No se ha movido durante el primer semestre y esperemos que tampoco se mueva durante el primer semestre de 2023. Me gustaría ver más signos de que China regresa y signos de que Europa está estable entre los precios del petróleo. No en este invierno, pero sí particularmente el invierno de 2023. Yo creo que vamos a ver flujos que empiezan a regresar. Nosotros vemos que el DM va a recomenzar y vemos flujos que van a resurgir y podemos ver también que el DM se va a aumentar mucho más rápido y en la primera mitad del próximo año. Antes de hablar de las oportunidades de inversión, me gustaría preguntar a Paola acerca de cambios estructurales que yo he visto. Primero, estamos en un contexto de deuda de alto nivel, de niveles altos de deuda de manera global, y también hemos visto las reservas federales hablando de la intención de tomar el interés, la tasa de interés a 4.7, 4.75% el próximo año. Pero también, entre esta alta volatilidad en el mundo, hemos visto que otras monedas, como el dólar australiano, el renminbi y el canadiense, ha ganado relevancia en la cesta de monedas del mundo. Quizás estas que yo he mencionado lleguen al 10% de la cesta global. ¿Qué piensan acerca del rol, acerca del dólar estadounidense? ¿Y cómo ustedes lo ven en el largo plazo? Y también, si pueden incorporar en la respuesta esa condición de los niveles altos de deuda en el mundo y las tasas de interés que van al 4.5, 4.6%. Hubo datos fuertes hace unos años. Los mercados estaban debatiendo si el dólar estaba entrando en este círculo. Y también preguntas acerca del estado de las monedas. Un sentimiento negativo en aquel momento debido al déficit de presupuesto de los Estados Unidos por las finanzas de
la tesorería y las finanzas. Nosotros actualmente hemos visto un panorama que es completamente lo opuesto. Así que las preguntas acerca de la fortaleza del dólar o el estatus de la moneda. Pero, dicho esto, sí, hay referencias repetidas al dominio del dólar. De esto se ha reducido durante estos últimos años en el 70% en el sector, que está bajo 60% de los recursos ubicados al final del semestre de 2022, de acuerdo a los datos. Y el renminbi, por ejemplo, tiene poca participación, como 3%. Así que, como lo coloca el IMF en sus documentos, hay signos de que los bancos centrales están alejándose de la moneda estadounidense, y 3/4 de las transferencias se van a las economías pequeñas, incluyendo Canadá, Australia, Sur Corea, Singapur, que son monedas tradicionales. Y eso se refleja en las situaciones en los mercados que son más líquidos. Hay plataformas electrónicas más disponibles y los bancos centrales están aumentando el tamaño, sus portafolios, etc. Y recientemente nosotros, regresando al debate que está relacionado con las sanciones impuestas a Rusia, nosotros pensamos que la presión para acelerar la diversificación hacia otras monedas todavía existe. Rápidamente, ¿qué tal la diversificación acerca del renminbi? Como dije, hay flujos hacia China, hay internacionalización y la ubicación de los recursos los recursos del Banco Central chino. En el 2020-2021 hubo atención en el contexto de la inclusión del índice de China, y esto fue un paso por el gobierno para no abrir los mercados financieros. En este tiempo fue digno de resaltar no sostener los bancos, que fue el 50% por los bancos nacionales, que fue difícil no solo en tiempo de COVID, sino también donde no había un apetito por el mercado de bajo riesgo. 1/3 de los flujos que van a los bancos chinos se debió a la acumulación debido al y similar al Reino Unido. Y aunque los flujos hacia China han aumentado, el país todavía no tiene una etapa de apertura nacional. Así que los holdings globales son pequeños comparados con la economía global, y también comparado con el comercio internacional chino. Así que no creo que siga siendo parte de esta activo de reserva debido al tamaño de China y debido a su función en el mercado local. Hay un rol para una participación más alta del yuan para los holdings. Sin embargo, nosotros pensamos que las relaciones tensas de los Estados Unidos y China y los desarrollos geopolíticos alrededor de Ucrania probablemente vaya a detener un poco también este apetito por el yen. Jordan, ¿cuál es tu opinión en cuanto a esto? Sí, si nosotros miramos las oportunidades en los bonos globales y los mercados emergentes, hallamos que esto da un caso de línea base con un aterrizaje suave en la economía estadounidense, así como la inflación, que muestra signos claros de un receso. Hay oportunidades establecidas para la apertura debido a los niveles de rendimiento en los agregados de
bonos globales. Por ejemplo, hay ahora un aterrizaje suave de economía en los Estados Unidos. Los bonos globales del JP Morgan a los niveles del dólar. En el próximo mes nosotros podemos ver retornos del 16%, y en monedas duras, su perspectiva, están alrededor del 13% el próximo mes. Nosotros pensamos que debido a este movimiento, a este cambio que nosotros hemos visto en el desarrollo global y el movimiento que hemos visto en el rendimiento en muchos de estos mercados emergentes, ha creado un conjunto de oportunidades interesantes basado en la idea que la inflación tiene que bajar. La recesión estadounidense es relativamente leve, así que el próximo invierno vamos a ver un rendimiento de la moneda. Para la Reserva Federal va a ser beneficiosa. Y en cuanto a la pregunta acerca de la reserva del dólar en el concepto de historia, es interesante. Desde que el euro se introdujo a finales de los 90, el dólar ha caído 71% de las reservas FX, un 59% de estas reservas. Yo creo que lo que es realmente importante, esta tendencia del dólar, que es una moneda de reserva prominente, es que es una tendencia muy larga. Yo creo que vamos a continuar viendo economistas que quieren diversificar sus reservas en toda la cesta de las monedas duras. Y yo creo que va a ser un cambio de largo plazo. Yo creo que el dólar va a continuar siendo un activo importante, va a seguir elevándose, y en las economías de mercado desarrollado, Japón, por ejemplo, que no ha tenido que intervenir sus mercados de moneda durante los últimos 20 años, ha intervenido la venta de dólares para obtener yenes. Yo creo que el dólar va a continuar en pequeños mercados. Nosotros estamos hablando en los próximos 20 o 30 años, esta porción más pequeña va a continuar. Yo creo que es más difícil cuando el comercio global se hace en dólares. Lo que yo reconozco es que va a mostrar signos de que el crecimiento de los Estados Unidos está más lento. En el largo plazo sí ha crecido un poco más comparado con el resto del mundo, pero la moneda va a tomar mucho más tiempo para que haya un aumento del valor. Antes de hablar de oportunidades de inversión y mercados financieros, me gustaría preguntarles a ambos que tomen un lado. ¿Cómo creen que va a ser el 2023 en términos del dólar estadounidense? ¿Va a reducirse comparado con el nivel actual o va a aumentar comparado con el nivel actual? Bueno, yo iba a decir que al final del 2023 yo creo que el dólar va a estar más bajo de lo que está hoy. ¿Qué crees tú, Paola? Sí, yo creo que va a estar más bajo. Nosotros estamos en una posición en la que creemos que la tasa de interés ha aumentado mucho. En nuestros pronósticos de crecimiento hay un riesgo alto de recesión en los Estados Unidos, y esto va a conllevar posiblemente a un pivote en los picos en un término a un corto plazo. Sin embargo, nosotros continuamos viendo la situación de la debilidad del euro, que también
influye el dólar, acelera la debilidad de esas monedas comparada con el dólar, y eso es una situación más complicada que depende de ciertos factores, como nosotros hemos visto. Es el resultado del precio de la energía debido a la invasión de Ucrania, mucha volatilidad. Jordan, me gustaría hacerte algunas preguntas acerca de las oportunidades de inversión. Usted también habló de las tasas de interés, quizás las más altas en el mundo. En Colombia o en Latinoamérica, nosotros hemos visto las tasas del Banco Central que llegan niveles que solo se comparan con los niveles del año 2000 o de los 90 en términos de tasas de interés. Cuando nosotros vemos el mercado de ingreso fijo y miramos el índice de Bloomberg, hay el cambio de el nivel de rendimiento ha sido el más alto desde los 90. ¿Usted cree que en el mercado de ingreso fijo ha habido una oportunidad de inversión, o cómo usted lo ve desde la gerencia de activos de JP Morgan? Yo creo que hay una gran oportunidad cuando usted toma un paso atrás. Nosotros fuimos de un mundo de 18 trillones de dólares de deuda a 22 trillones y hemos visto uno de los niveles más altos de rendimiento en todo el mundo en una década. Nosotros necesitamos todavía el hecho de que la mayoría de los bancos centrales están aumentando las tasas de interés con el desarrollo, con la excepción del Banco de Japón y el Banco de China también, en la parte del mercado. Pero yo creo que los bancos centrales de los mercados emergentes, así como las reservas, están llegando al final más cerca del final de este aumento que del inicio. La inflación que está ahora surgiendo en Latinoamérica con la inflación agregada, que todavía está más o menos a un 8%, pero hay continentes donde esta inflación puede haber subido. Así que con esto detrás, la recesión se puede ver de manera modesta este año y la inflación debe continuar reduciéndose. Los bancos centrales en Latinoamérica, quizás el BID también, continúen aumentando las tasas de interés. Están en los niveles más altos en más de una década. Así que es muy sencillo. El rendimiento que se está obteniendo ahora es una indicación de cuál va a ser el perfil durante los próximos 5 o 7 años. Estoy confiado de que en Latinoamérica, aunque pueda haber una lucha, es posible que otros mercados mejoren. Estoy hablando de la recesión europea. Estoy hablando de la recesión en los Estados Unidos. Esos mercados emergentes en un mundo en desarrollo van a mejorar mucho durante el curso 2023, que va a tener una influencia positiva en los sectores que han sido golpeados. En mi última respuesta, yo mencioné, si quieren ver un caso para este aterrizaje suave en los Estados Unidos, se puede ver una deuda del mercado emergente de un 13%, con retornos totales en los próximos 12 meses, mientras que la moneda local, un apalancamiento de 15%, mientras que las otras monedas estarían en un 13% en los próximos 12 meses. Es una oportunidad para colocar dinero a trabajar. El reto es asegurarse
dónde estamos colocando dinero en esas economías que son más resistentes comparados con este movimiento lento global. Estas economías tienen déficits más pequeños, economías que tienen un porcentaje más pequeño en la denominación de dólares. Por ejemplo, un país como Argentina tienen 50% o 15% de la deuda nominada en dólares. Un país como Colombia, por ejemplo, todavía está en 30% de su deuda en nominación dólar. En cuanto a la fortaleza del dólar, esos países pueden depreciarse, pero hay países que tienen bajos niveles, como Brasil, por ejemplo. Pensamos que se pueda sostener, le pueda ir mucho mejor en ese ambiente. Yo he recibido algunas preguntas que tienen que ver con la situación de crédito, noticias acerca del sistema financiero europeo que hemos escuchado esta semana y hemos visto en el mercado financiero con estos cambios de crédito, la volatilidad que tiene que ver con la situación en el comercio suizo. Y quiero conectar esta parte con estas preguntas, con esta parte del mercado. Hemos hablado de los intereses, tasas de interés altas y lo que representa ese ambiente en estos niveles altos de deuda en el mundo. Y eso se traduce en un riesgo crediticio más alto para las economías. ¿Cómo usted ve esta situación del mercado y usted ve alguna posibilidad de crisis o un riesgo sistémico que surja del sistema europeo financiero? Quizás Paola y luego Jordan. Quizás Jordan puede responder mejor la pregunta, dice Paola. Nosotros no pensamos que la situación de créditos tiene que ver con los precios. Cuando nosotros miramos la hoja de declaración del banco, sabemos que tienen liquidez, tienen 160.000 millones comparado con el franco y 100.000 millones en activos. Pensamos que están en una posición de liquidez decente, pero hemos visto estos cambios de crédito bajo la expectativa de que van a tener una presión significativa. Es interesante, ya han visto este capital de los créditos de 20% y los mercados están valiéndose de este concepto. El punto que usted mencionó anteriormente nos lleva a una contención, como nosotros llegamos a cierto nivel de pérdida, mientras que en algún por ciento sí nos vamos a recuperar. ¿Cuál va a ser la contención del riesgo? ¿Cómo vamos a contener el riesgo? En cuanto a la periferia y el euro, hay que crear una contención para reducir la presión en este contexto. Yo creo que hasta cierto punto esto puede ser una oportunidad. No creo que esto sea un momento. Reconocemos que hay que añadir otra capa de volatilidad a las corporaciones europeas. También me gustaría hablar acerca del capital. Nuestro informe anual este año, el título fue Nuevos desafíos, nuevas oportunidades. Y es también porque reconocimos que los altos niveles de tasas de interés crean oportunidades en el mercado de ingreso fijo o las inversiones fijas, pero también está creando grandes retos
para el panorama macroeconómico, para el consumo de hogares, para hallar capital, para el aumento del costo del capital en el mundo. Así que me gustaría preguntarte, Paola, acerca del panorama macroeconómico, tú, del IFF. ¿Cómo ves el panorama global macroeconómico? Si pudieras compartir con nosotros tus ideas en detalle acerca de la economía estadounidense, tomando en cuenta, por ejemplo, Jordan nos dijo acerca la desaceleración o algo como eso. ¿Cómo tú lo ves desde el punto de vista de la economía global para el 2023? El panorama que nosotros tuvimos en mayo, se habló de la recesión global en ese momento debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El crecimiento global estuvo plano. En China nosotros estaba por debajo de 3.5% y 1% para la zona euro en 2022. Yo creo que los mercados emergentes tuvimos un crecimiento de 2.5%, que es exactamente, fue lo mismo que sucedió para la economía global. Esto significó que nosotros denominamos un ajuste para esas estadísticas que ya sabíamos que iban a estar planas. Así que básicamente estábamos mirando un escenario en el que el crecimiento no era muy grande, ya la inflación era alta, desde el crecimiento de los Estados Unidos ya es más lento. Estamos haciéndole seguimiento a los Estados Unidos, que fue 6%. Esto implica que en cuarto semestre, año por año, buscan más de 2%. Así que el crecimiento de los Estados Unidos es una línea plana por la situación monetaria. Y más adelante nosotros tenemos a China, que luce más débil en lo que hemos visto. Ahora, en nuestros pronósticos, ahora estamos mirando el 2.5% este año, que es también débil. Y hay el hecho de la política de cero COVID y una política a gran escala que hace que la segunda etapa en China sea muy débil. Y el próximo año, todo depende del consumo en China. Esto va a ser crucial para el crecimiento 2023. Nosotros hemos arreglado 5.5%, depende de cuándo comience el consumo. Y el escenario es un crecimiento de 4.5, inclusive menos. Y en la zona euro hemos visto malos indicadores recientemente. Por ejemplo, la Comisión Europea vio que la confianza del consumidor cayó por debajo de noviembre, que fue menos 26, que fue la más alta de la crisis de Europa. Fue mucho más por debajo de la COVID de 2020. Así que la zona euro empezó al inicio del año con un PIB que continuó para el segundo año, y no estamos pronosticando más cerca de cero. Así que va a haber una contracción muy alta. Y esto en general significa para la zona euro que para el próximo año la parte económica va a ser de muchos retos. Estamos pronosticando una caída del PIB de un promedio de 2% el próximo año. Gracias, Paola. Jordan, me gustaría hacerte esa última pregunta en lo que tiene que ver con este panorama macroeconómico.
¿Cómo usted ve el capital y los activos de riesgo? ¿Usted qué le recomienda a un inversionista para hacer en un portfolio de inversión? Yo creo que es importante pensar antes de posicionarse. Yo creo que es importante la línea de tiempo, si es 1 año o 5 años, porque probablemente son respuestas diferentes. Inicialmente, los mercados de capital particularmente van a... sucedió la recesión y esa fue real. En los Estados Unidos también de manera global. Así que yo creo que en el corto plazo nosotros vamos a estar en un ambiente en el que las buenas noticias van a ser igual a las malas noticias. Yo lo que quiero decir es que vamos a ver de manera general muchas economías que se basan en los Estados Unidos en una recesión para el 2023, pero no es una cuestión de la recesión global. Si todavía está en el aire, es una cuestión de la deuda de la recesión de los Estados Unidos y potencialmente cómo los Estados Unidos emerge de esta crisis de la energía y si China puede dirigir un poco la economía que vuelva a estar en línea. Así que hay signos de que la economía global está enlenteciendo y eso sugiere que los bancos centrales no tienen que ser tan agresivos como sus hermanos. Piense el Banco de Inglaterra brindando la dinámica, debido a la dinámica de inflación, está cerca del 4% en el Banco de Inglaterra. Y se espera que se aumenten las tasas. La demanda del agregado y con una economía global que va a ser más lenta, eso trae a una inflación. Si hay un enlentecimiento que es mayor, hay que, creo que en el corto plazo, si nosotros comenzamos a ver signos claros de enlentecimiento de la economía global y se puede hacer una carrera en cuanto a los capitales. Estos son signos de que los capital de riesgo se está anticipando, pero también reconociendo que en los capitales de riesgo ya se han comenzado a colocar los precios. El mercado está luchando para mantenerse actualizado. Las personas del mercado de los Estados Unidos están saliendo de una pandemia. Típicamente se ven los mercados que les va muy fuerte, que se forman también estas burbujas donde están los mercados financieros. Las valuaciones son atractivas, particularmente del capital internacional comparado con el capital en los Estados Unidos. Cuando uno mira en el corto plazo, yo creo que va a ser difícil, particularmente duro debido a los retos que nosotros tenemos de un punto de vista global. También el dólar se está fortaleciendo y eso va a continuar durante el corto plazo, pero en el largo plazo, como los capitales internacionales van a ser mejor que el de los Estados Unidos en unos 5 años. Nosotros miramos esta evaluación relativa en los mercados internacionales que están haciendo mercado en alrededor de un 30% de descuento. Tienen 2 porcentajes más en ingreso y hablando de manera general, la reserva se ha eliminado los estímulos reduciendo el tamaño de su hoja financiera y se está acomodando para los mercados internacionales. En el periodo de 5 años siguientes vamos a ver con lo que tiene que ver con el capital estadounidense. Vemos que va a haber un crecimiento y un portafolio de 60-40% no está muerto todavía. Va a brindar retornos fuertes similar a que nosotros vimos este año en los Estados Unidos y también en las partes de expansión donde sucedieron las pandemias. Yo creo que en el plazo largo
comparado con los Estados Unidos en la parte del capital y bonos. Yo creo que un portafolio global de bonos va a brindar grandes retornos y eso es la noción de las tasas de los Estados Unidos que son mayores, que van a estar alrededor del 2%, que la recesión se va a reducir, particularmente la duración, brindando fuertes retornos, pero vamos a ver más oportunidades en una escala global. Muchas gracias, Jordan. Me gustaría agradecerles a ambos. Gracias, Paula y Jordan, por estar con nosotros, por compartir sus ideas, sus puntos de vista del dólar estadounidense, del mercado financiero. Muchas gracias.